Antes del Edén bíblico, ya existía otro jardín. Un paraíso sin pecado, sin muerte, sin dolor. No se llamaba Edén, se llamaba Dilmun. Las tablillas sumerias lo describen con las mismas palabras que siglos después repetiría el Génesis. Un río que nacía del centro de la tierra, árboles de vida, y una serpiente que roba la inmortalidad. Pero hay un detalle perturbador. Dilmun fue escrito miles de años antes de la Biblia. Y si recuerdan el episodio anterior, codiguistas, sabemos que el Génesis no nació de un solo Dios, sino de ellos, los Elohim, los mismos que según las antiguas escrituras dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y si ese hombre fue creado no una, sino dos veces, entonces, codiguistas, si el Edén no fue el primero, si todo lo que conocemos fue una versión editada de algo más antiguo, ¿qué fue lo que realmente recordaron los profetas? El paraíso de Dilmun, la historia olvidada. Entonces, codiguistas, si el Edén no fue el primero, tal vez el Génesis solo intentó recordar algo que ya había sido contado antes, algo más antiguo, algo escrito en piedra, mucho antes de que existiera la Biblia. Las tablillas sumerias descubiertas en la antigua ciudad de Nippur narran la historia de un lugar sagrado llamado Dilmun, la tierra pura y resplandeciente donde no existe la enfermedad ni la vejez. Un paraíso sin muerte, un Edén antes del Edén. Allí vivían Ninhursag, la diosa madre de la vida, y Enki, el señor de las aguas subterráneas. En ese lugar perfecto todo era abundancia. Los ríos fluían sin cesar, los árboles daban fruto eterno, y los dioses caminaban entre la creación. Hasta que Enki, movido por el deseo de conocer más, comió de las plantas sagradas que pertenecían a Ninhursag. Y en ese instante, la perfección se rompió. La diosa, furiosa, lo maldijo y lo condenó al sufrimiento. La pureza de Dilmun se desvaneció, y la inmortalidad, que hasta entonces había sido un don, se convirtió en el mayor de los castigos. Una historia de desobediencia, de castigo y de pérdida de la inmortalidad, escrita miles de años antes de Adán y Eva. Codiguistas, el Edén no nació en la Biblia, nació en Sumeria, y su verdadero nombre fue Dilmun. Y si ese paraíso ya existía miles de años antes, entonces el Génesis no inventó el jardín del Edén, solo lo recordó, porque cuando el eco de Dilmun cruzó los desiertos del tiempo, sus símbolos viajaron con él: el río, el jardín, la serpiente, la pérdida. Todo reapareció siglos después, bajo un nuevo idioma y un nuevo Dios. Pero lo que cambió no fue la historia, sino los nombres. Los símbolos gemelos, el espejo del Génesis. Comparen, codiguistas. En Dilmun, un jardín protegido por los dioses. En Edén, un jardín custodiado por querubines. En Dilmun, un río sagrado que se dividía en 4 corrientes. En Génesis, un río que se parte en 4 brazos. En Dilmun, una serpiente roba la vida eterna. En Edén, una serpiente entrega el conocimiento. 2 mundos separados por milenios, un mismo patrón divino. Y, al centro de ambos, el mismo dilema: la humanidad desobedeciendo a sus creadores. Coincidencia o memoria ancestral, porque cuando una civilización cae, sus dioses no mueren, se transforman, cambian de nombres, de rostros y de escrituras. Los sumerios los llamaron Anunnaki, los hebreos los llamaron Elohim, y los siglos posteriores los convirtieron en ángeles, demonios o dioses únicos, según quien contara la historia. Codiguistas, cada línea del Génesis podría ser un eco antiguo, una versión adaptada del mito que una vez se escribió en piedra. 2 jardines, 2 serpientes, 2 pérdidas, pero un solo origen. El Edén bíblico fue el reflejo de un paraíso más antiguo, Dilmun, la tierra donde los dioses todavía caminaban entre los hombres.
Codiguistas. Ya vimos los reflejos entre Dilmun y el Edén, dos jardines separados por el tiempo, pero unidos por la misma historia. Y si los símbolos son los mismos, entonces el mito no viajó solo, alguien lo llevó consigo, de tablilla en tablilla, de templo en templo, hasta llegar a los oídos de los profetas. Porque los mitos codiguistas no mueren, solo cambian de idioma. La herencia sumeria, la transmisión del mito. Cuando los hebreos fueron exiliados a Babilonia, se encontraron con una civilización más antigua que su propia historia. Los descendientes de los sumerios aún conservaban sus relatos grabados en arcilla, sus himnos, sus dioses, sus diluvios y sus paraísos. Los escribas hebreos escucharon esas historias. De Enki, el dios de las aguas que formó al hombre con barro. De Ninhursag, la diosa madre que dio la vida. Del diluvio universal que borró a la humanidad por mandato divino. Y del jardín perfecto, donde los dioses caminaban entre los mortales. Pero no las copiaron palabra por palabra. Las reconstruyeron, les cambiaron los nombres, les dieron un propósito distinto, y lo que antes fueron mitos se convirtieron en revelaciones sagradas. Así, los dioses de Sumeria renacieron en las escrituras hebreas. Anu se volvió el dios del cielo, Enlil, el juez de los hombres, y Enki, el portador del conocimiento prohibido. El Edén bíblico nació del eco sumerio, pero con una diferencia que lo cambia todo. El paraíso original no fue creado para el hombre, sino para los dioses. Y cuando el hombre entró en él, no fue una bendición, fue una invasión. Codiguistas. El Edén fue una herencia, una versión reescrita del paraíso de los dioses. Pero en toda historia antigua hay un símbolo que nunca cambió de rostro. Una figura que aparece en cada civilización, desde las tablillas de Sumeria hasta los manuscritos del Génesis. Una presencia que no se arrodilla ante los dioses, sino que los desafía. El misterio de la serpiente, el conocimiento prohibido. En ambas historias codiguistas, la serpiente no representa el mal, representa el despertar. En Sumeria era el emblema de Ningishzida, el dios serpiente que custodiaba el conocimiento sagrado. Su símbolo, dos serpientes entrelazadas, es el mismo que hoy vemos en la medicina moderna, el caduceo. En el Edén, la serpiente también entrega algo prohibido, pero no una maldición, el conocimiento. Le enseña al hombre a ver, a cuestionar, a pensar por sí mismo. Dos visiones, una misma raíz. En ambas, la serpiente rompe el orden impuesto por los creadores, y esa ruptura marca el inicio de la verdadera humanidad. Tal vez, codiguistas. La serpiente no tentó al hombre, tal vez lo liberó. Y ese acto de rebelión, ese fuego del saber, fue lo que encendió la ira de los dioses. Porque el conocimiento es poder, y cuando el hombre lo tomó para sí, dividió a los Elohim, los que querían preservar su creación y los que querían destruirla. Así comenzó la guerra entre los dioses, una guerra que más tarde las tablillas llamarían la historia de los Anunnaki. La memoria del paraíso perdido. Codiguistas. Quizás el Edén que conocemos no fue el primero, sino la sombra de un recuerdo más antiguo, un eco de un lugar real, borrado por el tiempo y reescrito en la fe. Un paraíso donde los dioses no observaban, experimentaban, donde la vida era su obra y el hombre su resultado. Los escribas hebreos lo llamaron Edén, pero los sabios de Sumeria, mucho antes, lo conocieron por su verdadero nombre, Dilmun, el lugar donde los dioses caminaban entre los hombres. Tal vez eso fue lo que realmente perdimos, codiguistas. No un jardín, no una manzana, sino la memoria de quienes una vez nos crearon. Y si ese recuerdo fue borrado,
fue porque escondía un secreto que los hombres no debían saber. ¿Quiénes fueron realmente los dioses del principio? El puente hacia los dioses. Codiguistas. Si Dilmun fue el Edén original, entonces los dioses que lo habitaron fueron los verdaderos arquitectos del hombre. Ellos caminaron entre nosotros, moldearon la carne y escribieron en el polvo la primera chispa de conciencia. Pero con el tiempo sus nombres se desvanecieron, sus templos fueron enterrados y su historia convertida en mito. En el próximo capítulo de Código Divino viajaremos al origen de esos dioses. Descubriremos quiénes eran, cómo descendieron del cielo y por qué decidieron crear o alterar a la humanidad. Los antiguos los llamaron Anunnaki. La historia oficial los olvidó, pero nosotros estamos a punto de recordarlos.